Willy Colón. ¿Lo recuerdan? Yo no soy fanático de la salsa, pero entiendo perfectamente que fue una verdadera celebridad para muchísimos hispanos en Estados Unidos y que quedó grabado a fuego en sus conciencias. Mientras la atención mediática estaba enfocada en el arresto del ex príncipe pederasta Andrés de Inglaterra, los Terians y más recientemente el clímax del derramamiento de sangre en México, el mundo de la música sufrió un golpe importante. No fue un escándalo más del ciclo informativo, sino una noticia que para muchos salseros cayó con la gravedad de lo irreversible, porque no partió un personaje menor, sino una figura que signó a la música latina. El 21 de febrero, el artista Willy Colón falleció a los 75 años de edad. Su deceso fue comunicado por su familia de la siguiente manera, cito: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willy Colón. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre". Puede que este nombre no les resulte familiar, pero sí para gran parte de nuestra audiencia hispana, debido a que Colón fue una de las figuras que revolucionó el género de la salsa. Y cuando decimos revolucionó, hablamos de un estilo, de una estética y de una forma de narrar las calles neoyorquinas y la identidad latina en el corazón del imperio yanqui. Su partida fue homenajeada por múltiples músicos, entre ellos Marc Anthony y el impresentable Bad Bunny. Le deseamos que descanse en paz a Willy Colón, mucha fortaleza en su familia. Y como dije anteriormente, la inspiración que muchos de estos grandes músicos dejaron en la tierra. Sin embargo, como toda figura de renombre, Willy Colón tuvo luces y sombras. Y no precisamente sombras pequeñas, hay que ser justos, amigos. Estas dos caras, la de un músico exitoso y meritorio y la de un activista muy polémico, son las que analizaremos en este video con intención de ser justos. Ya saben que nosotros a los artistas los tratamos en general mejor que a los políticos. William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el vecindario neoyorquino del Bronx. De familia puertorriqueña, el pequeño Willy fue criado por sus abuelos después de que su papá terminase en prisión. Ese detalle original importa. Su historia no nació en un salón elegante, sino en un entorno áspero, donde la disciplina y la identidad se aprendieron a los golpes. Fue su abuela Antonia quien le enseñó a hablar español e inculcó en su nieto la afición por las artes y concretamente la música. A los 12 años de edad le obsequió a William una trompeta y con los pocos ahorros que tenía pagó sus clases particulares. No era un regalo de lujo, era una apuesta, una inversión emocional en un chico que todavía no prometía fama, pero que sí mostraba hambre de aprender. Antonia no quería que se descarrile y le dijo: "La música es el lenguaje de tus sueños. Sueña, mijo". El punto de inflexión en su vida ocurrió tras visitar Puerto Rico, la tierra natal de su familia. Allí se impregnó de la cultura tica y tomó conciencia de la situación en la que vivían familias hispanas como la suya en el Tío Sam. Ciudadanos de segunda, trabajadores invisibles, comunidades enteras sostenidas por orgullo, sacrificio y memoria. Tras retornar a New York, cambió la trompeta por el trombón, el instrumento que lo acompañaría toda su vida. Nuestro hombre se caracterizó por ser un músico precoz, que formó sus primeras bandas junto a sus amigos y también por haberse convertido en un autodidacta, que todo lo que sabía del trombón lo aprendió por su cuenta. Su suerte cambió cuando a mediados de los años 60 fue descubierto por Al Santiago, gerente del sello discográfico Alegre Records, quien le propuso grabar sencillos. Lamentablemente Alegre Records se fue a la quiebra, pero Will pudo encontrar otra disquera llamada Fania Records, con quien grabaría su primer álbum y quizás el más exitoso de todos, llamado El Malo.
Allí conoció a Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, quien se convertiría en vocalista principal y uno de sus mayores socios en la industria. La combinación fue explosiva, el agresivo trombón de Colón y la voz carismática, callejera y trágica de Lavoe. En 1972 grabaron grandes éxitos como Cosa Nuestra o Asalto Navideño, que incorporó elementos como la música navideña, la salsa y el folclore de Puerto Rico. Ese mismo año se publicaron el álbum La Gran Fuga, cuya portada mostraba a nuestro protagonista en un cartel de Se Busca del FBI. El Buró de Investigación Señores intervino y presionó a la discográfica para que cambiase la portada del disco, evitando el pánico social. Willy ya era un artista que había tocado el nervio y el aparato institucional contestó. Tiempo después, Colón y Lavoe volvieron a meterse en el ojo del huracán tras lanzar la canción Calle Luna, Calle Sol, cuya letra rezaba lo siguiente: dile que fuiste a La Perla y pelao te han dejado. Hacía referencia al barrio puertorriqueño de La Perla, uno de los más pobres de toda la isla. Esto generó gran malestar entre los salseros de Puerto Rico, quienes acusaron a Willy y a Héctor de estigmatizar el área popular como una zona peligrosa. Pero bueno, la verdad lo era. De cualquier forma, la carrera de Willy siguió en ascenso publicando hits como Lo Mato y The Good, The Bad, The Ugly, el bueno, el malo y el feo. Aparte de Lavoe, trabajó con Rubén Blades, con quien compuso canciones de índole social y política, lo que le acarreó amenazas del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, obligándolo a portar chaleco antibalas por un largo tiempo. No estamos hablando de polémicas de Twitter, hablamos de amenazas reales, de un contexto donde cantar podía convertirse en una sentencia de muerte. A finales de los 70s y principios de los 80s, Willy Colón colaboró con la famosa cantante cubana Celia Cruz. Mi voz puede volar, puede atravesar. Qué grande Celia, ¿no? Ambos lograron sincronizar sus estilos musicales, convirtiéndose en el dúo más legendario de la salsa. La fuerza del trombón de Colón y con una producción elegante permitió a Celia que dé rienda suelta a sus inigualables improvisaciones. Fue una alianza de potencia y sofisticación. Por aquellos tiempos, nuestro protagonista incursionó en el cine. En 1983, junto a Blades, actuaron en la película La Última Lucha, que narra la historia de un cantante convertido en boxeador que busca venganza contra su promotor tras el asesinato de su novia. Otra cinta en la que participaron fue Vigilante, donde Willy no solamente fue el actor principal, sino también el encargado de la banda sonora. A pesar de cosechar éxitos y mostrarse plástico ante las cámaras, rápidamente la relación entre Colón y Blades se deterioró. Rompieron todo contacto y no volverían a trabajar juntos años después. La sociedad artística se transformó en una auténtica disputa. A finales de los 80s, William formó una nueva banda llamada Legal Aliens, integrada por músicos más jóvenes. Firmó un contrato con la discográfica de Sony y la banda grabó canciones como Color Americano y Honra y Cultura. No obstante, nuestro hombre sintió que Sony se estaba llevando el crédito de su esfuerzo, por lo que decidió romper con la firma y seguir trabajando en forma independiente. Dicha ruptura revela una constante. Colón buscaba control y autoría, quería que su nombre no fuese un adorno más dentro de una maquinaria deshumanizada. Por desgracia, en 1993 recibió una noticia devastadora. Héctor Lavoe, su mejor amigo y compañero de toda la vida, falleció a los 43 años luego de haber contraído VIH tras inyectar una jeringa contaminada mientras intentaba consumir heroína. Te lo juro, las semanas antes que se me dijo, mira, yo le dije el problema que tenía, él dijo que tenía mismos problemas, decía, pero vamos a ir para allá. Porque si no lo hacemos pronto, tú sabes lo que va a pasar, y pasó. Yo, en verdad, no sé por qué. No sé por qué. Yo siempre en mi mente, entonces, tenía un Héctor Lavoe ahí, y entonces no sé si al verlo así, tenía que hacer contacto con esa mortality, pero la realidad de su muerte, ¿no? Y la condición en que murió tan triste.
no sé. Debido a esta tragedia personal, Will decidió incorporarse en el activismo por la defensa de las personas con enfermedades de transmisión sexual. Para él, el duelo de la BOE se convirtió en una causa. Y la década del 90 implicó un cambio rotundo para la vida de Willie Colón, debido a que comenzó a destacar más por la política que por la música. Pasó de ser un artista urbano influyente a un personaje cada vez más metido en la estructura, en las campañas demócratas y en organismos que operan con la frívola lógica del poder, nada más lejano de la belleza sublime del arte. Al mismo año en el que falleció la BOE, se afilió al Partido Demócrata y fue invitado a la ceremonia de investidura de Bill Clinton. La presencia de Colón tenía como objetivo que los demócratas captaran el voto hispano en Estados Unidos, a pesar de que Clinton promulgó una de las leyes migratorias más restrictivas de la historia. All Americans, not only in the states most heavily affected, but in every place in this country, are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more, by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace, as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. Parece que esto no molestó a nuestro hombre, que se involucró mucho más dentro de la agrupación azul, la banda del burrito demócrata. El libidinoso presidente le ofreció un puesto en el Comité Presidencial sobre Artes y Humanidades, pero el cantante lo rechazó taxativamente para competir contra Elliot Engel en las primarias demócratas del Distrito 17 para el Congreso de Nueva York, en las cuales obtuvo solamente el 38% de los votos. Willie quiso entrar al Parlamento por la puerta grande, pero chocó contra el muro de la realidad. Los neoyorquinos lo querían como músico, pero no confiaban en él como gerente de sus intereses. Trabajó como asistente y portavoz del alcalde demócrata de la Gran Manzana, David Dinkins, y lo acompañó en recorridos por lugares de la ciudad impensables, inseguros, donde Willie le permitía entrar e incluso eran aplaudidos. En una ocasión visitaron la zona de Washington Heights, la cual estaba en punto de ebullición luego del asesinato de un hombre llamado García en manos de la policía. David llevó a nuestro hombre al lugar de los hechos para calmar a los iracundos residentes dominicanos, quienes exigían la cabeza del uniformado y una investigación transparente. En esta escena el cantante ya no canta, sino que opera miserablemente para quienes tienen las manos manchadas de sangre. Aparte de trabajar para el gobierno local, lo hizo con el gobierno federal y se integró rápidamente a la Fundación de Naciones Unidas para la Migración y al caucus hispano del Congreso estadounidense. En 1999 se metió en la ONG feminista mexicana Semillas, patrocinada por la Fundación Ford, y apoyó programas del control de la natalidad e incluso de reparto de abortos gratuitos e ilegales en territorio azteca. También fue distinguido por el Fondo de Naciones Unidas de la Mujer, y cabe recordar que por aquel entonces recibía un cheque de $24,000 por mes por hacer publicidades para USAID. USAID implementó un programa de esterilización forzada contra más de 200.000 campesinas en el Perú de Fujimori. En Perú ocurrió uno de los casos más aberrantes de la historia de USAID. Yo lo cito a menudo. En 1995,
Alberto Fujimori, lanzó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Fujimori ya era un dictador que se había realizado un autogolpe y disuelto al Congreso. Entonces manifestó que la planificación familiar era el futuro para los más pobres y evitarla sería una temeraria irresponsabilidad. Esto mismo lo pronunció en un discurso en una conferencia en Beijing, donde se aplicaba la ley de un solo hijo todavía, que fue aplaudida naturalmente por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Aquel mismo año el Congreso peruano modificó un decreto ley que vetaba la esterilización como método de planificación familiar, y entre el 95 y el 97 se esterilizó entre 200 y 300.000 mujeres campesinas, la mayoría de las cuales eran pobres e indígenas. Obligaron a mujeres fértiles a someterse a ligadura de trompas, de lo contrario no recibían ayuda alimentaria por parte del Estado. El personal de salud fue amenazado, si no hacían cumplir las metas, los esterilizarían a ellos. Toda la financiación de este programa vino de USAID en la era Clinton. Debido a un acuerdo entre Estados Unidos y Perú, la agencia se quedó con el control del sistema de salud peruano por completo y empezó a utilizar a Perú como un conejillo de indias de las corporaciones farmacéuticas estadounidenses. Un plan eugenésico a fines del siglo XX, cuando la mayoría de los que están viendo este video, y yo incluido, ya habíamos nacido. Fíjense cómo no se evoluciona. Estos tipos siguen siendo la misma porquería. Mientras se deshacían masivamente de los pobres, una mesa tripartita publicó un manifiesto negando las primeras acusaciones. La integraban la dictadura peruana de Fujimori y las ONG feministas CMP, Flora Tristán y Manuela Ramos, que defendían el programa y trabajaban, por supuesto, afiliadas a la Planned Parenthood. Al final, como se evidenció en el capítulo anterior sobre la Fundación Rockefeller, todo esto es un procedimiento habitual e inalterable de la política exterior americana. No importa si hay un presidente pro-choice, un presidente pro-vida o las dos cosas, como Donald Trump, que prestaba la Trump Tower para conferencias abortistas en los 90s y terminó apoyando el aborto en la Argentina de Macri, pese a que en su país se vanagloriaba de velar por las dos vidas. Aunque tampoco es verdad, él retiró la prohibición federal del aborto del programa electoral del Partido Republicano en las elecciones de 2024. Nuestro hombre se convirtió en portavoz de CARE International. Willy Colón, sí señores. CARE International estaba acusada por corrupción en la distribución de alimentos de Haití, razón por la cual murieron 7 niños intoxicados. Willy y CARE arribaron a Bolivia en 1997 con el supuesto objeto de brindar ayuda humanitaria a personas que perdieron sus casas y familias destruidas por culpa del fenómeno El Niño. Ninguno de los víveres fue a parar a manos de los pobres. El botín fue repartido entre organizaciones progresistas que traccionaron votos con él, por parte de USAID, por supuesto, y de funcionarios de alto rango del gobierno de Hugo Banzar Suárez y Jorge Tuto Quiroga. Todo esto fue posible ya que las ONGs patrocinadas por George Soros ya constituían un estado paralelo y todos sus recursos eran empleados para promover a líderes indigenistas o campesinos como el infame Evo Morales. Tenemos un documental al respecto. A principios del siglo XXI, Willy Colón, junto con Bono de U2, literalmente contratado por Soros, y Quincy Jones, fundaron Jubileo 2000, un movimiento inspirado en la teología de la liberación, el cristianismo marxista armado y asesino, cuyo objetivo era la condonación de la deuda externa de los países más pobres. El trío viajó al Vaticano, se reunieron con Juan Pablo II para que interceda por ellos ante organismos como el FMI y el Banco Mundial, y si bien consiguieron condonar cierta parte de la deuda, no solucionaron problemas financieros de países tercermundistas, sino un alivio temporal que permitió aumentar las líneas de crédito. Un remedio peor que la enfermedad. De vuelta en Estados Unidos, Willy Colón siguió empeñado con vivir del bolsillo del contribuyente americano. Se postuló para el puesto de defensor del pueblo neoyorquino, pero perdió la contienda. Poco después se integró al equipo de campaña del republicano Michael Bloomberg. Compuso canciones en español para el magnate y cuando este ganó la alcaldía neoyorquina, se convirtió en su asesor principal y en el portavoz de la Comisión de Medios de Entretenimientos Latinos. En 2008 apoyó fervientemente la campaña de Hillary Clinton. Cito: Hillary ha estado del lado de nuestras familias por más de 35 años. Nos ha acompañado desde el principio. Quiero un presidente en quien pueda confiar, alguien que me apoye en los momentos difíciles. Por eso apoyo a Hillary Clinton. En ese mismo meeting firmó una solicitada junto a 14 personalidades de Nueva York, entre ellas Donald Trump, el mayor financista de la campaña. Sí, tal como lo oyen, año 2008.
Trump demócrata, afiliado, y clintoniano, como fue durante 2 décadas. También se convirtió Willie en un activista ambiental tras oponerse al campo de bombardeo de la Marina Yankee en la isla puertorriqueña de Vieques. Fue un activo participante del Día de la Tierra y fue galardonado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en tiempos de Obama. Por aquellos años, su carrera sufrió un duro revés cuando rompió definitivamente con Rubén Blades, a quien demandó por la suma de $115,000, acusándole de falta de transparencia tras un concierto que dieron juntos en Puerto Rico. Quizás otro rompimiento duro fue con Willie Colón. La cuestión con Willie fue una lástima. Yo lo considero una verdadera lástima, porque hay tanto que yo tengo que agradecerle a él. Y aparte de un tipo con un gran sentido del humor, lo que yo consideré muy difícil de aceptar fue la demanda que me hizo. Hubo un lío por un concierto, ¿no? Sí, sugiriendo que yo me había quedado con un dinero de él. Y para después hacer un arreglo con la persona de la compañía que se había quedado con la plata. Es decir, y sin decir, oye, disculpa o algo, ¿no? Pero no importa qué haya pasado, no hay manera de que yo no agradezca y no reconozca el talento de Willie Colón y su contribución a mi éxito, porque el éxito nunca es de uno solo, el éxito siempre es de un grupo o de un grupo de personas. No todo es tan progre en la vida de Willie Colón. Les sorprenderá saber que en sus últimos años tuvo un cambio de postura bastante radical. En 2014, el cantante anunció que se había graduado de la Academia de Policía de Westchester. Fue nombrado ayudante de sheriff y posteriormente ascendido a teniente adjunto. Este episodio generó burlas entre sus fans, quienes ironizaron que Colón tendría que portar una porra y un uniforme policial mientras diera uno de sus conciertos por si ocurría una emergencia. Lo más sorprendente de Will fue su férrea oposición al chavismo. En 2013 publicó un tuit provocador que decía lo siguiente: Dios bendiga a Venezuela, que tiene ahora 2 presidentes, uno maduro y otro podrido. Esto fue una referencia al estado de salud de Hugo Chávez, que por aquel entonces no se sabía si todavía estaba vivo o muerto. Yo me resolví de no tocar en Venezuela hasta que haya una democracia y también como hago con Cuba, estoy esperando hasta el momento que haya una democracia para ir allá a tocar. Yo no voy a apoyar esos gobiernos. ¿Y es tan importante para usted el no apoyarlos, que destina una parte importante de su tiempo a tuitear en relación a los problemas? Es decir, ¿Venezuela para usted es una prioridad? Absolutamente. Tú sabes, Venezuela creo que es un país, yo tengo una deuda con Venezuela muy grande, porque fue el primer país que me aceptó como solista. Después de Héctor Lavoe y Rubén, yo me gané mi primer disco de platino en Venezuela con mi disco Fantasma. Para seguir provocando a los chavistas, Colón impulsó la canción Mentira Fresca para la candidatura de Enrique Capriles, pidió explícitamente una intervención militar de Obama en Venezuela, de Obomba, y hasta publicó los datos personales y la dirección de colaboradores del régimen rojo en su sitio web. No está tan mal. También se enfrentó a Gustavo Petro, a quien señaló de representar todo lo malo en la sociedad colombiana. El Petro Cacas es un desastre total, es un estúpido lleno de odio, ansioso de reconocimiento y con una infinita megalomanía de sentirse líder mundial. ¡Fua! Creo que Willie Colón definió a Petro mejor que nadie. Lo más impactante ocurrió en 2016 cuando anunció que votaría a Donald Trump en las elecciones generales, a pesar de ser un demócrata registrado. Esto generó una fuerte división entre sus fans. Unos lo aplaudieron mientras que otros lo criticaron por respaldar a un sujeto que odiaba a los inmigrantes hispanos. Willie se convirtió en un acérrimo defensor del republicano y causó malestar entre algunos de sus paisanos al oponerse a las protestas de 2019 y la renuncia del gobernador Ricky Rosselló. Hace algunos años Willie Colón sacó un álbum llamado Willie Colón Legal Aliens. Sí. ¿Por qué? Porque el boricua, en verdad, aunque ha sido ciudadano norteamericano por más de 100 años, nos tratan igual que el inmigrante. Ellos no pueden, no saben la diferencia. ¿Qué piensa usted de Donald Trump?
Es complicado pues, porque en verdad este año los tres candidatos es tratar de escoger el menos malo. Y en esa balanza, ¿cuál es el menos malo? Eso es lo que estoy tratando de adivinar. Yo te digo que en verdad prefiero no votar que votar por Hillary. Lo que veo con Hillary es mentira tras mentiras y trampas y cosas que en verdad cada día me parece más fea la cosa. Y yo estoy mirando entre Trump y Bernie Sanders. ¿Votarías por Donald Trump? Si fuera entre Hillary y él, tengo que pensarlo. Yo quiero ver, yo sé que él va modificar su política con los latinos, va a tener que hacerlo y yo estoy esperando que él haga eso. En los comicios de 2020 publicó un tuit donde expresó que fue a votar por Trump completamente desaliñado y sin bañarse. Y aprovechó la oportunidad para atacar a grupos feministas a quienes calificó de mujeres mantenidas y buenas para nada, y también a los premios Grammy, a pesar de que él ganó unos cuantos, a quienes señaló de no ser lo suficientemente latinos. En los últimos años la salud de nuestro protagonista se deterioró debido a un accidente automovilístico que él y su mujer tuvieron lamentablemente en 2021 en Carolina del Norte. Las autoridades no dieron detalles de cómo ocurrió el siniestro, pero dijeron que tuvieron que sacar a la pareja de los escombros y que la situación del cantante era crítica, puesto que tenía múltiples fracturas en el cuerpo y en el cráneo. Pero esto no le impidió retornar a los escenarios. Tambaleándose y con bastante coraje, en 2025 colaboró con Bad Bunny en el videoclip musical de Nueva York, y ambos desarrollaron una amistad a pesar de que están en bandos opuestos del espectro político. Finalmente, durante aquel concierto, Willy Colón anunció su retiro, despidiéndose de los escenarios para esperar tranquilamente a la parca que lo encontró unas horas atrás. Pero esto puede ser mi último concierto. No que porque me voy a morir, ni algunos de ustedes se pueden morir antes, yo no sé, pero por muchas razones. Y yo quiero tomar esta oportunidad para darte las gracias. Darle las gracias a todos ustedes. Algunos de ustedes me acompañaron desde los after hours de Mala Muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos, y ustedes me acompañaron y yo los acompañé a ustedes mientras hacían la limpieza, cuando ellos guiaban a su carro al trabajo. Yo estaba con ustedes y ustedes me hicieron una estrella a mí, y por eso estoy agradecido y orgulloso y me siento muy dichoso. Gracias. Fin. Amigos, los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y a apostar por la libertad, ahora que Nueva York se está convirtiendo en un auténtico gulag gueto comunista. Vete antes de que sea tarde, vete antes de que cierren la puerta, vete antes de que te confisquen, vete antes del impuestazo. Si te interesa un país capitalista, accesible y libre donde con 70, 80, 100 mil, 200 o 500 mil dólares puedes empezar de nuevo y tener un porvenir brillante, bueno, atento al Club Amagi. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos. El último fue violento
esto, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. ¡Te espero!